Por un instante, imagina un lugar donde el bullicio de la gente nunca acaba. Un laberinto hecho de pasillos interminables, organizados por un orden numérico y alfabético. Este monstruo es considerado el mercado más grande del mundo. Me refiero nada más y nada menos que de la central de abasto de la Ciudad de México. Mi nombre es Pedro. Soy originario de Puebla, pero por la falta de empleo en mi comunidad, me vi forzado a trabajar en la Ciudad de México, específicamente en la central de abastos, donde hasta el día de hoy sigo trabajando junto con mi hermano. Te contaré algo que me pasó en mi primer semana como diablero. Y créeme, no es cuento. La central es enorme, y aunque siempre hay movimiento, hay ciertos pasillos en los que se siente una vibra muy pesada. Y la historia que les quiero compartir era en una de esas madrugadas donde el trabajo parecía no acabarse. Me tocó recoger unas cajas en un almacén que apenas conocía. Mientras jalaba mi diablito, me di cuenta de que había tomado un pasillo equivocado. Estaba más oscuro y descuidado que los otros, sin mantenimiento, como si nadie pasara por ahí desde hace años. Yo seguía adelante pensando que encontraría una salida o algún lugar conocido para retornar, pero el pasillo era muy largo, parecía interminable, lleno de cajas viejas y un fuerte olor a fruta echada a perder que se me metía hasta la cabeza. Y a lo lejos, fui viendo a una mujer de espaldas. Le levanté la voz preguntando por el número del pasillo que traía yo anotado en la mano con un lapicero, pero esta mujer parecía no escucharme, así que me acerqué un poco más hasta quedar más cerca de su espalda, y le repetí: «Señora, el pasillo R122, ¿sabe por dónde está?». No contestó, no volteó. Se escuchó en cambio un líquido que le escurría por las piernas. Era un líquido espeso de color verde y en partes negro. Sus pies estaban encharcados de lo mismo. No podía creer lo que veía. Retrocedí unos pasos. Era como si fuera una especie de sudor extraño que estaba emanando de su cuerpo. Tomé la decisión de no seguir avanzando. No quise pasar a su lado, pues no sabía con qué tipo de persona me había encontrado, pero sabía que algo raro sucedía. Acomodé el diablo para darme la vuelta, pero esta golpeó a una de las cortinas cerradas hechas de lámina. En cuanto escuché eso, me apresuré para regresarme por donde había entrado a ese pasillo, y vi una puerta media abierta, apenas visible con la luz que había. No tenía mucho tiempo para hacer esa entrega, porque me iban a cerrar, y no quería quedarme con la mercancía afuera, así que preferí entrar a preguntar para saber por dónde continuar. Todo esto sin dejar de ver a aquella mujer que aún seguía de espaldas, cuidando que no se me acercara. Toqué la puerta, pero nadie salía. Sin pensarlo mucho la empujé, y lo que vi adentro me dejó la piel chinita. Era un cuarto pequeño, lleno de fotos y recortes de periódicos pegados en las paredes. En todas las imágenes aparecía la central, pero de hace muchos años. Habían caras de gente que nunca había visto, vestidos como si fueran de otra época. Mientras veía el lugar, noté un viejo reloj en una de las esquinas. Estaba parado, marcando las 6. El segundero no avanzaba, y poco a poco fui sintiendo como un aire entró en mi cuerpo desde la espalda. Era un frío abrasador que dejó todo aquel cuarto en absoluto silencio. No escuchaba nada ahora, y eso me aterraba. Sentía que en cualquier momento me aparecería alguien por la espalda. El terror me puso alerta, y no dejé de voltear para todos lados. Por la mente me pasaba, como si hubiera entrado a una dimensión diferente, o en una donde el tiempo se había detenido. Una sensación de urgencia me invadió, como si tuviera que salir de ahí antes de que algo pasara. La puerta tenía un cuadro de vidrio para ver hacia afuera, y detrás de ese cristal estaba esa mujer, con su rostro totalmente pálido, observándome. Entré en pánico, y con todas mis fuerzas, como si quisiera derribarla, abrí la puerta dando un grito muy animal que salió de mí. Salí, y sin querer, me golpeé con mi propio diablo, tirando toda la mercancía en el suelo, pero por nada del mundo volteé para atrás. Solo corrí, hasta llegar a una esquina donde poco a poco fui escuchando todo el griterío de la central, como una noche normal.
Tuve que pagar esa mercancía. Ese día ya no tenía amigos para intentar volver. Esa fue mi primera semana. Y hoy, a casi 4 años de trabajar aquí, jamás he visto ese pasillo, ni mucho menos esa puerta. Intenté contarlo, pero nadie me creyó. Pienso en cuánta energía se acumula en un solo lugar, cuánta fuerza se mueve, que no descarto la idea de que sin querer haya entrado a otra dimensión de la central. Mi nombre es Mateo. Soy un diablero de la central de abastos, y esto que les cuento me sucedió como a las 4 de la mañana. Había entregado ya toda la mercancía de ese día. Estaba de camino para salir a tomar la combi que me llevaba al metro, cuando un señor al que nunca había visto se acercó pidiéndome un favor. Me dijo que su diablero de confianza le había quedado mal y que las cajas tenían que ser entregadas. Eran 2 cajas largas que tenía amarradas en un diablo justo al lado de él. Ya había escuchado trabajos así con personas que me pedían el favor. Casi siempre eran muy mal pagados, pero en este caso era todo lo contrario. Sacó 1,000 pesos en 2 billetes de 500 y me dijo que llegando a mi destino, posiblemente me darían propina. Ni tiempo de pensarlo me dio. Solo pensaba en las deudas que saldría con ese dinero así tan rápido, y por un segundo hasta lo cansado se me pasó. Pero cuando me dijo la letra y el nombre del pasillo, le volteé la mirada, sabiendo que ese pasillo tenía fama de ser peligroso a esas horas, pero ya por la necesidad, acepté sin preguntar mucho. Las cajas eran muy pesadas, tenían un aspecto muy viejo, y apenas pasando unos 2 pasillos, sentí un mal presentimiento, pero lo dejé pasar. Dinero fácil, pensé, y me voy para la casa. Conforme me fui acercando al pasillo que me dirigía a mi destino, fui pasando al lado de personas que luego se veía que no se dedicaban a nada bueno. A medida que avanzaba, el pasillo se hacía más silencioso. En momentos, lo único que escuchaba eran mis pasos. Fue entonces cuando escuché un ruido que me paralizó todo el cuerpo. Venía de la caja, un sonido como de arañazos y pequeños golpes. No podía creerlo, pero ahí estaba, y muy claro. Me detuve para pensar qué hacer, y otro diablero que no vi de dónde había salido se me acercó de chismoso. Notó mi cara de susto y me preguntó que si estaba todo bien. Le tuve que contar lo que pasaba, y él, con los ojos bien abiertos, me preguntó por qué no había preguntado lo que andaba moviendo, que había oído historias sobre personas que hacían trabajos sucios y mandaban a diableros sin experiencia a mover esas cargas, pero que siempre traían problemas. Al escuchar eso, me puse muy nervioso. Volté para atrás, pero no veía a nadie que conociera que me pudiera auxiliar. Estaba ahora metido en algo malo. No dejaba de pensar en mi mamá y en mis hermanos. No podía dejar de trabajar. Nadie les llevaría el pan a la casa, y empecé a pensar que ese encargo no valía la pena. Pero por puro morbo, abrí un poco la caja para ver qué había dentro. Pero el sonido de un golpe agonizante salió, al igual que golpes más fuertes, como si lo que estuviera adentro se diera cuenta de nuestras intenciones. Los dos nos echamos para atrás, volteando para todos lados. Nos volvimos a acercar y vimos unos dedos muy largos saliendo por un pequeño agujero de una esquina de la caja. Ya viéndolo todo claro, dejé las cajas botadas ahí mismo y salí corriendo a todo lo que mi miedo me daba de ese pasillo. Al llegar a una zona más transitada, mi respiración se fue calmando un poco. Decidí buscar al señor que me había dado el encargo para decirle que no podía hacerlo y devolverle su dinero. Lo busqué por toda la central, preguntando a los que estaban por ahí, pero nadie parecía conocerlo. Han pasado meses de eso, y jamás me volví a topar con ese diablero que me ayudó aquella noche. Hablar de este tipo de temas con la gente puede ser motivo de burlas, aunque un día oí que un diablero contaba que andaban transportando experimentos humanos que se llevaban a cabo debajo de la central. Pensar en esto me vuela la cabeza. Otro día escuché de un señor que vio cómo metían a un ser que no parecía humano a una caja, con una cabeza enorme y que era más alto de lo normal. Él decía que estos seres salían de un supuesto portal dentro de un negocio de un tipo que cavó en la tierra, que debajo de la central,
está lleno de alienígenas, que el gobierno ya sabe de todo esto. No he querido darle seguimiento a esta plática. Es la segunda persona que escucho que habla de este tema. No sé qué esté pasando exactamente, pero sé que pronto se va a destapar. Los mantendré al tanto. Hola gente, soy Antonio. Les quiero contar esto que viví en una noche en la central de abastos. Estaba listo para terminar mi jornada. Había llevado ya el diablo a la bodega donde lo guardo. Eran como las 3:30 de la mañana y en una bajadita vi que venía un diablero con las cajas ladeándose a punto de caerse. Corrí hacia él y como pude lo ayudé a disminuir la velocidad y a enderezar las cajas. Al parecer había sido un mal amarre. Suerte que iba pasando, le dije. Él me dijo: gracias, Angelito, eres uno de los míos. Me llamo Antonio, le reafirmé mi nombre. Y me dijo: eres un ángel y eres uno de los míos. Cuando me dijo eso me le quedé viendo a sus ojos y noté que tenía un semblante ido. Pensé que traía algo encima. Algunos diableros, por no decir la mayoría, recurren a meterse algo para aguantar las friegas. Intenté despedirme normal, pero él insistió en darme un abrazo. Fue un momento incómodo. Nunca había abrazado a un compañero de trabajo. Sentía la temperatura de su cuerpo. Estaba frío, como el metal del mismo diablo. Intenté zafarme ya diciéndole que tenía algo que hacer, y sin perder el tiempo, me extendió la invitación de ir a una reunión espiritual que hacían dentro de la central, en un pasillo, que por respeto al negocio, no lo voy a mencionar. Le pregunté qué tipo de reunión era, y me dijo que si me interesaba que fuera, que sería en 2 días, solo que no podía llevar a nadie más. Al siguiente día, tuve una jornada, digamos, normal, aunque constantemente recordando a este amigo que ni su nombre sabía. Había anotado el número del pasillo en un papel. Algo de mí tenía la curiosidad de ver qué hacían, y como no era de tener muchos amigos, me pareció interesante. Al día siguiente, acabando las entregas que tenía pendientes, llegué puntual a ese lugar, y para mi suerte, me encontré al mismo amigo de la vez pasada entrando. Ahí supe que se llamaba Omar, y me explicó un poco sobre la reunión, que en realidad era un tipo de ritual que algunos diableros hacían cuando las cosas se ponían difíciles. Que no me asustara, que era un ritual tranquilo para pedir salud, trabajo y mucho dinero. Al entrar, estaba ya todo listo. Al parecer solo me estaban esperando, y ya habían hablado de mí. Yo no sabía, pero para eso se requería que todos estuvieran de acuerdo, y fui presentado por el nombre de Ángel. Al parecer a Omar nunca le importó que mi nombre fuera Antonio, o no entendí su lógica. Ni siquiera sé si en realidad se llama Omar. Total, entramos, y lo primero que me llamó la atención fue verlos a todos en un círculo, y alrededor de ellos, un círculo más grande de sal. Me pidieron que entrara sin pisarla. No conocía a ninguno. Hoy sé que la mayoría eran dueños de negocios, todos con semblante muy concentrado, mirando una figura de cera con forma humana que había en el centro. Y después de un silencio, un señor ya grande explicó que la sesión, que así es como le llamaban, consistía en cargar la figura con nuestras preocupaciones, dolores, pensamientos negativos y todo eso. Mientras hablaba, repetía mucho el permitirnos este momento para entregarnos a una conexión con este ser que estábamos a punto de presenciar. Para ese momento me sucedió algo que me pasaba cuando era pequeño en la iglesia, cuando iba con mis papás. Simplemente confié y cerré mis ojos, hasta que uno de los señores me tocó con su brazo, señalándome que debía tocar la figura que habían colocado en el centro. Recuerdo cómo aquella figura de cera tenía unas piernas largas, que es por donde la sujetábamos, y sus brazos estaban abiertos, al igual que su boca. Yo llevé mi mano al centro como todos lo estaban haciendo. Al principio me parecía algo más simbólico que real, pero a medida que el ritual avanzaba, una sensación extraña empezó a sentirse en el lugar. Yo veía la figura únicamente con la luz que las velas dejaban ver, cuando escuché como un señor que estaba al lado de Omar se cayó, sacudiéndose como un animal. Una voz de una mujer se escuchó en el círculo. Hasta ese momento yo creí que habían puros hombres. La mujer nos decía que pase lo que pase, no soltáramos la figura, esta vez nombrándola Amón,
era su nombre. Vi cómo con la otra mano unos dejaban algo de valor en la mesa, cerca de la figura. No sabía que teníamos que hacer eso, y dejé una foto de mi mamá que cargo siempre en la cartera. Con trabajo la saqué y los coloqué hasta los pequeños pies de aquel objeto. El señor seguía retorciéndose en el suelo cada vez más, y algunas de las velas comenzaron a apagarse. Se sentía una energía que corría alrededor. Era como un ligero viento que hacía levantar la sal del círculo de nuestro alrededor. A la par, la señora seguía pidiendo que no se detuviera la atención, que no la perdiéramos. Podría decir que para ese momento yo era como si fuera parte de ese lugar. Simplemente me dejé ir. Algo de mí sabía que no había vuelta atrás, pues lo estaba incluso gozando. Lo sentía en mi expresión, aunque no la pudiera ver. De repente, las velas que seguían encendidas se apagaron de golpe. Solo quedó una que había en una esquina, y el señor que estaba en el suelo comenzó a gritar que ya venía, que ya lo había visto, y en medio del caos, la figura de cera comenzó a derretirse. Y uno por uno, con el calor que sentimos, fuimos quitando la mano. La última que lo hizo fue una persona que estoy seguro era la señora, y del suelo se creó una figura oscura y amorfa que se alzaba en medio del círculo. Fue entonces cuando Omar, con el rostro desencajado, gritó que se estaba quedando sin aire, que teníamos que salir de ahí. Todos se dispersaron en todas direcciones. Yo logré zafarme de ese trance, sosteniendo todo el tiempo mi cabeza, y en medio de la oscuridad, sentí en mis piernas que se rozaba una piel escamosa que se movía como serpiente. Escuchaba los gritos de todos, pero también una fuerte respiración que se arrastraba en el suelo. Me levanté apoyándome de unas estructuras que encontré cerca de una pared a la que nunca supe cómo llegué, y fui moviéndome así, hasta llegar a una puerta, y por suerte, me salí, pero no todos se salieron. Sentí como el aire fresco hacía que mi respiración volviera a mi cuerpo. Tenía la lengua seca, me sentía muy cansado. De los pocos que habían salido, de ninguno me despedí. Nunca más volví a ver a Omar. He vuelto a ver al señor que estaba en el suelo, pero me evita la mirada, como si nunca nos hubiéramos conocido. Es un señor normal con su familia. De hecho, era o es el dueño del local donde estábamos. Si el video te ha gustado, no olvides suscribirte. Hasta la próxima.